Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Anaí Castillo Soltero es psicóloga por el Centro de Estudios Superiores de Chihuahua, maestra por el Centro de Inteligencia Emocional Casa Luz de San Cristóbal de las Casas y especialista en gestión para el desarrollo comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde 2017 trabaja en el Centro de Atención Marista al Migrante. El CAMI es una iniciativa de la Universidad Marista de Querétaro que desde 2014 acompaña a las personas migrantes solicitantes de protección internacional, refugiadas, desplazadas y deportadas en su paso por la ciudad de Querétaro. Anteriormente, el CAMI fungía como centro de día para las personas en tránsito, brindando asistencia humanitaria, atención y acompañamiento jurídico, médico y psicológico. Además, se llevaban a cabo acciones de sensibilización social acerca de los riesgos y la situación en general por la que atravesaban las personas migrantes en su paso por nuestro país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario. Querétaro es una ciudad por donde pasa la gente que va de sur a norte y siempre lo ha sido. Y por aquí pasan, por nuestra ciudad y parte del estado, migrantes que vienen del sur y que van hacia Estados Unidos, es su meta. Pero hay personas que los discriminan, los tratan mal, los ven mal, pero hay personas que trabajan para ellos. Hoy vamos a platicar con Anaí Castillo, que trabaja en una fundación de apoyo al migrante, una fundación marista de apoyo al migrante. Anaí, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este anecdotario. Gracias. Anaí, platícanos cómo funciona tu asociación. Bueno, el CAMI, el Centro de Apoyo Marista al Migrante, surgió en el 2014 a raíz de unos conversatorios que tuvieron lugar en la Universidad Marista y vinieron algunos defensores de derechos humanos en ese momento, el padre Pantoja y varias estrellas del rock, les digo, ¿no? De los derechos humanos, estuvieron acá y la Universidad Marista se interesó desde ese momento, ¿no? En la defensa de los derechos específicamente de las personas migrantes. Y el CAMI comenzó así muy chiquitito, más bien como un centro de acopio para de ahí distribuir recursos a otros centros como el nuestro que estaban aquí cerca. La verdad es que, como bien lo dice, la realidad nos alcanzó y las personas empezaron a llegar y tuvimos que empezar a hacer cosas, ¿no? Ofrecer más servicios. Y desde entonces, ya llevamos alrededor de 6 años y medio. Estuvimos 5 años funcionando como centro de día en la Universidad Marista, compartíamos un cachito de la universidad, ahí justo teníamos una entrada como independiente y atendíamos principalmente así, nuestro perfil eran mayoritariamente hombres solos, ¿no? Que viajaban, que iban de sur a norte precisamente, ¿no? Como con esta idea de llegar a Estados Unidos. En 2018, cuando comienza lo de las caravanas, ya nos veníamos cuestionando como equipo qué hacer para poder impactar o acompañar más profundamente a las personas, ¿no? En sus procesos de regularización, en cómo disminuir sus vulnerabilidades y esto. Entonces, justo en el 2018, cuando comienzan las caravanas, nos damos cuenta que se hace mucho más evidente el flujo de mujeres o de familias completas o familias con niños muy pequeños. Y empezamos una conversación con la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es el ACNUR, y la provincia marista y los maristas, ¿no? Empezamos como una conversación ahí. Nos donaron precisamente como a inicios de 2019 un terreno y ahora estamos en La Cañada, transformados ya en un albergue, ya no en un centro de día, con la intención específica de acompañar infancias y sus familias, pero más bien como en este proceso de integrarse a Querétaro y quedarse aquí y comenzar como una vida nueva, ¿no? Más segura. Es decir, hay gente que se queda a trabajar aquí. Sí, mucho más y sobre todo desde la llegada de Trump, yo podría decir, ¿no? Ya venía sucediendo, pero se ha acentuado mucho más con la militarización de las fronteras y con el poco acceso que tienen, un acceso real, ¿no? A pedir refugio en Estados Unidos. Entonces la gente ya comienza a ver, ya veníamos siendo México un lugar de destino, pero se acentúa mucho más a partir como del 2018 y este movimiento de caravanas, ¿no?
Es decir, es más difícil cruzar ahora de México hacia Estados Unidos. Vaya, lo que lee uno y lo que dice Trump es cierto. Bueno, es verdad, sí, y sobre todo verdad como en un sentido estructural, como de política pública, digamos, ¿no? Las personas que quieren acceder a la solicitud de refugio en Estados Unidos tienen un montón de trabas y hay un montón como de huecos. Primero se tienen que anotar en una lista que quién sabe quién coordina y la pasan a Estados Unidos. Hay como, cada vez es más complejo, ¿no? Algo que debería ser como un derecho por sí solo, ¿no? Como la solicitud de refugio, ahora es un proceso administrativo que dura quizá 2 años o más y muy probablemente será negado, ¿no? Solamente el 1% de quienes llegan a la frontera y piden refugio en Estados Unidos lo logran, ¿no? Se lo dan. Por un montón de cosas, ¿no? Porque no son acompañados jurídicamente, porque no tienen como acceso al debido proceso, en fin, así cada vez es más complejo, digamos. Y por eso la gente nos elige, ¿no? Está eligiendo México como un lugar de destino. Anaí, según tu propia observación o los datos, los archivos que acumulan ahí en el CAMI, ¿cuál es el perfil de las personas que pasan por aquí y de las que se quedan por aquí? ¿Ha cambiado? Me decías que quizá antes más varones emigraban y hoy familias completas, con menores o menores solos. ¿Qué observas? También. Bueno, en el estado particularmente sigue siendo un lugar principalmente de tránsito, sí, para estos perfiles de hombres solos que van como con este objetivo concreto de llegar a Estados Unidos. La verdad, o sea, un poco más extensa, la realidad un poco más extensa es que sí, en México la frontera sur está llena casi de familias, ¿no? De familias centroamericanas principalmente, que llegan a México con la intención de moverse a otro sitio, ¿no? Por supuesto que los primeros sitios que están en la cabeza son Monterrey, Tijuana, quizá Guadalajara, pero ya se empieza a abrir un poco más esta posibilidad, como esta visibilidad más bien de que hay otras ciudades que son seguras y otras ciudades que también ofrecen como esta posibilidad de integración, no solo las fronterizas o las metrópolis, digamos, ¿no? Pero sí ha incrementado muchísimo. Con Obama veíamos muchos compatriotas deportados, los recibíamos en el centro de día y deportados de 30 años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Con Trump, bueno, como esta separación familiar que hace cuando llegan a pedir refugio, sigue siendo lo mismo. La verdad, una de las cosas particulares en Querétaro es que hay una comunidad, por ejemplo, de venezolanos asentada, ¿no? Y es una comunidad fuerte, muy organizada. Entonces, digamos, de todo un poco, ¿no? Por así decirlo. Eso era mi siguiente duda. ¿De dónde vienen? De Venezuela, pero ¿qué predomina? Principalmente, bueno, esta comunidad organizada venezolana, familias centroamericanas del Triángulo Norte, principalmente Honduras, Guatemala, Salvador, mucho más de Honduras, Salvador y Guatemala, como en ese orden, digamos, ¿no? Pero en el centro de día, hace un par de años, recibíamos, no sé, nacionalidades cubanas o nacionalidades. Nosotros tuvimos por ahí un par de compañeros de Egipto que venían también como en esta búsqueda de... Son las menos, ¿no? Principalmente Centroamérica y Venezuela, un par Colombia, sí, pero son como las 4 nacionalidades más fuertes. ¿Y los de Venezuela se salen por qué? ¿Y los de Centroamérica? Bueno, Venezuela, pues, sin entrar en temas políticos, bueno, todos sabemos un poco la situación que está por allá. Y es básicamente el poco acceso a recursos o a derechos, ¿no? Lo que los hace migrar. Hay una diferenciación, sí, ¿no? Por ejemplo, hay familias venezolanas las que tienen menos recursos o menos redes de apoyo, menos posibilidades, ellas se acercan como a Colombia, a Perú, como estos países que están un poco más cerca y que se pueden llegar por tierra, digamos, ¿no? Hay otras familias venezolanas que tienen quizá un poco más de posibilidades o más redes de apoyo y ellas llegan directamente al aeropuerto de la Ciudad de México, básicamente por la situación política del país. Las familias centroamericanas pues viajan, se tiene como esta idea de que es principalmente económica la razón que les hace huir de los países, pero es más bien como la violencia que está concentrada y en los territorios tan pequeños con, digamos, el gobierno que ya está más bien de otro lado, como una falta de
Estado de Derecho, ¿no? En esos sitios. Y la reclutación forzada de los menores de edad, ¿no? Las pandillas, en cuanto cumplen determinado edad, por ejemplo, a los 14 años, los jóvenes son reclutados en las pandillas pues, para formar parte de todo lo que eso significa. Y las niñas jóvenes a esa edad pues son reclutadas para ser novias de los pandilleros, ¿no? Entonces, bueno, está la vida de por medio y hay que salir como sea. Novias, pero en una suerte de esclavitud Sí, casi, ¿no? sí, por supuesto, sí, son como novias, ¿no? Entre comillas, pero sí, exactamente. Vaya, ¿y qué encuentran en el CAMI? Sí. Bueno, procuramos ser un espacio seguro y digno, ¿no? Sobre todo poniendo como este énfasis en infancias. Antes de irnos o mudarnos al albergue, hicimos un monitoreo de otros albergues en México para conocer cómo era el modelo de atención y cómo lo podíamos regionalizar, por así llamarlo, ¿no? Con el equipo de trabajo que tenemos ahí en el CAMI, está muy profesionalizado, podría decir, y nos dimos cuenta que aunque sí hay varios o muchos albergues que acompañan familias o que acompañan a estas familias en tránsito, pocas ponen la mirada en las infancias y las adolescencias, ¿no? Y ya de por sí, como estructuralmente a los niños y a los adolescentes no se les reconoce como sujetos de derecho. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armar un modelo de albergue o un modelo para la integración que ponga el ojo, la mirada en las infancias? Y sabemos que es importante integrar al adulto que viene acompañando a la familia porque es quien la sostiene, pero no que pasen 2 años y entonces la familia se comience a cuestionar si el niño tiene o no que entrar a la escuela, ¿no? Sino impulsar por lo menos a la par en la integración de las infancias. Yo creo que eso es lo que nosotros podemos ofrecer, además de lo que, como de esta asistencia humanitaria que ya sucede en otros sitios de México, ¿no? En general, bueno, nos regimos como con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Cualquier cosa que hagamos dentro del albergue tiene esa perspectiva y sí intencionamos nuestras acciones a empujar a que estructuralmente las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan acceso a los derechos que les corresponden, ¿no? Por ser simples seres humanos. Pero, por ejemplo, con los niños, ¿qué hacemos? Bueno, con los niños, bueno, lo primero y ahora en pandemia es todo un reto, ¿no? Lo primero y lo más sencillo, digamos, entre comillas, para los niños es facilitar como una vida entre pares, como con otros niños a los que puedan platicarles cosas, jugar, la escuela básicamente, ¿no? Como regularización. Después, cuestiones como de salud y sí con los niños un enfoque más como cultural, como de apropiación, como del nuevo sitio, de la historia, así como cosas no tan formales, no tan estructuradas, sino más bien como que toquen al niño, todas esas cosas que le atraviesan, sus intereses y eso. Y ¿crees que, vaya, siempre escucha uno, incluso en redes, ve uno gente que maltrata a los migrantes, los desprecia o se siente amenazada o qué pasa o qué mensaje le das a los mexicanos, queretanos, que observan pasar o observan que se quedan extranjeros con nosotros? Bueno, es complejo. En CAMI, cuando hay un montón de escuelas que van y nos visitan, lo primero que hacemos o lo primero que le decimos a los jóvenes es reconocernos ya desde un lugar de migración, nos pone también desde una perspectiva distinta ante las demás personas, ¿no? Por ejemplo, les preguntábamos a los jóvenes cuántos de ustedes nacieron aquí o cuántos de ustedes, sus papás, nacieron aquí y así hacia atrás. Realmente muy pocos, ¿no? Y en los últimos años, mucho menos, ¿no? Mucho menos queretano, digamos. Pero eso no significa que el Estado se haya empobrecido, sino al contrario, ¿no? Ha crecido increíblemente de muchas formas. Yo diría que no se queden con la fotografía del migrante que se muestra en diversos lugares, ¿no? Las personas tienen un montón de riquezas, tantas riquezas como las que nosotros que no somos de aquí vinimos a ofrecer y como las que nuestra familia o nuestros abuelos no se fueron a ofrecer a Estados Unidos en su momento, ¿no? Pensar que detrás de la fotografía que vemos de la persona que está a lo mejor en el tope pidiendo dinero y que uno piensa, pero si está completo, podría trabajar, hay un montón de cosas, sobre todo cosas estructurales que les van impidiendo acceder a la vida como nosotros, no es que no quieran, es que
bueno, es que si no tienes un comprobante de domicilio, básicamente no puedes acceder a ningún lado. ¿Y cómo tienes un comprobante si no tienes trabajo? En fin, ¿no? Yo diría que seamos pacientes y gentiles en observar lo que rodea a las personas migrantes y a las familias, ¿no? A las infancias, no solo lo que alcanzamos a ver a simple vista. Sí, probablemente bien dices que muchos de los que se sienten amenazados o desprecian o discriminan, a nuestra vez somos descendientes de migrantes o migrantes. Vaya, Trump, que ya lo mencionaste tú, pues su familia viene de Alemania y su esposa es extranjera. Y sin embargo es totalmente xenófobo. Pero es un tema, porque en Europa se dividen los votantes con el tema de la migración, aunque Europa expulsó gente a Sí. granel, ¿no? En los años no tan lejanos. Sí. Sí, es una situación compleja. Yo pienso que si lo vemos desde una sola línea, desde una sola perspectiva, nos vamos a quedar solamente con la pequeña semilla de lo que la migración o el flujo migratorio significa globalmente, ¿no? Yo creo, y la perspectiva del CAMI es que la migración enriquece, solo hay que empezar a abrir las estructuras o armar las estructuras para que eso suceda, ¿no? Para que las personas migrantes tengan acceso a una vida digna como cualquiera de nosotros y no vayan por ahí incorporándose o armando guetos afuera de las ciudades que al final terminan reproduciendo de lo que ellos escapan, ¿no? Y que no es que nuestro país no lo pueda dar, sino que quizá no existe la voluntad política para hacer los caminos que son necesarios para eso. Ya. Ahora quisiera preguntarte, Anaí, por Anaí. Sí. ¿Cómo llegó ahí? Sé que tienes estudios en la materia de derechos humanos, de migración, pero si nos hablas un poquito de ti y cómo te interesas en el tema. Bueno, yo creo, no podría decir que un azar del destino, pero sí he tenido mucha suerte, yo creo, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Yo soy de Chihuahua, crecí allá y recordarás que hace un par de años, un par de décadas más bien, ¿no? Estaba todo este movimiento de las desapariciones de las mujeres y En todo Ciudad esto que Juárez, sobre todo. todo esto que sucedía en el norte. Siempre, bueno, digamos que crecí con esto, ¿no? De hay un mundo injusto y qué hacemos para eso. Entonces siempre tuve esta inquietud de buscar como un camino que me diera la oportunidad de hacer algo por este mundo que parecía tan injusto, ¿no? Así de pequeña. Entonces, bueno, se da la oportunidad después de estudiar la licenciatura, de llegar aquí a la Facultad de Ciencias Políticas precisamente, a estudiar la especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario, y me transformó completamente la vida, ¿no? Yo sí sabía, ¿no?, que quería como estar en este trabajo de terreno, digamos, como le llaman, pero no tenía mucha idea cómo, ni tampoco tenía las herramientas de cómo hacerlo. Y la facultad y precisamente esta especialidad me abrió como la posibilidad de otras cosas. Justo a través de la especialidad me integré al trabajo comunitario en comunidades de origen con mujeres. Y conocí la migración desde ese lado, más bien como desde las mujeres que se quedan, lo que pasa con las mujeres, que muchas veces no son dueñas ni del terreno, ni de la casa, ni de la vida familiar, sino que el esposo sigue monitoreando desde Estados Unidos lo que sucede. Me llamaba mucho la atención, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo buscamos estos mecanismos para romper estas dinámicas que quizá no son las mejores, ¿no? O que las mujeres ven que no son las mejores. Perdón, es más difícil ser migranta que migrante, ¿verdad? Sí, desde luego, sobre todo porque nuestro territorio está tomado de muchas maneras, ¿no? Y entonces la lucha casi siempre es, digamos que las rehenes siempre terminamos siendo nosotras, y las mujeres sufren un montón de violaciones, ¿no?, físicas, emocionales, a sus derechos, y sobre todo de las niñas también, ¿no? Si las personas migrantes, hombres, están en un estado de vulnerabilidad grave, las mujeres y las niñas a la 10ª potencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, y yo estando ahí con estas mujeres en estas comunidades de origen, ¿no?, también veía lo que ser mujer significa cuando te quedas, que realmente nadie te pidió tu opinión si te querías quedar o irte, pero tienes que quedarte, ¿no?, para estar nadie se sale de su lugar.
Exacto. por capricho, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, después conocí al CAMI y dije, ok, quizá es momento entonces también de conocer la perspectiva de los hombres que se van. Y entonces en el CAMI tenía, por ejemplo, la posibilidad de acompañar las llamadas telefónicas de los hombres que llamaban a sus lugares de origen y las verdades a medias que se contaban, ¿no? Y entonces ya tenía un marco más completo de lo que las mujeres escuchaban en casa y lo que ellos decían cuando llamaban, ¿no? Y entonces fui conociendo afortunadamente la migración desde su lado humano, no desde su lado terrible, aunque sí por las historias, pero como a través de las personas lo hace menos doloroso, pienso, ¿no? Como poder ver la resiliencia de quien está. Y ya no me fui. Y yo venía solo a estudiar y me iba a regresar a Chihuahua. Una migrante que se queda. Sí, y ya no me fui. Y bueno, estoy contenta con lo que estamos haciendo en el CAMI, con el papel que me toca ahora. ¿Cuántas personas trabajan en el CAMI? Bueno, ahora somos 10 de equipo de trabajo. Y como estamos en esta transición de entre centro de día y albergue, estamos todavía monitoreando algunos pilotos con familias muy poquitas, pero el albergue tendrá una capacidad más o menos como para unas 90 personas. O sea, alrededor entre unas 13 y 17 familias, dependiendo de la cantidad de integrantes. Y entonces entre los 10 y esperando que se unan todos los voluntarios que... Es lo que te iba a decir, ¿aceptan trabajo voluntario? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Siempre hacen falta manos, ¿no? Sobre todo porque podríamos hacerlo perfectamente, ¿no? Pero quizás sin poner la humanidad de por medio. Los voluntarios nos ayudan a eso, a poder estar más cerca de quienes están en el albergue, de acompañarles, de sonreírles, de hacerlos sentir acompañados en este nuevo sitio que de pronto parece tan extraño. ¿Cómo le hace un voluntario para acceder al CAMI? ¿Dónde están? ¿Dónde los contactan? Bueno, siempre nos podrían encontrar en Facebook. Nuestra página es así, Centro de Apoyo Marista al Migrante CAMI. Ahí estamos, o en Instagram. Y ahí en mensaje directo nos escriben y ya nos podríamos coordinar para hacer una entrevista. Tenemos un pequeño protocolo de recepción de voluntarios, sobre todo pues porque hay que cuidar también como la comunidad que estamos generando al interior. Pero fuera de esa entrevista no es nada complicado, tenemos por ahí ya algunos turnos a los que pueden integrarse, días de la semana, así. No es realmente nada complejo. Tareas diversas, básicamente son tareas de casa. Así nos gusta ver al CAMI como una casa común donde vivimos muchos, entonces muchas de las tareas son así, compartidas entre la cocina, el baño, limpiar, ordenar, correr, jugar, así. Una casota. Así es. Después de todo, pues el mundo es la casota de todos. Así es. Si tenemos sentimientos negativos contra los migrantes, pues no vayamos a parecernos a quien no queremos, ¿no? Que todos los que vienen aquí son violadores y asesinos. Eso no es cierto. Así es. La mayoría de los humanos y de los migrantes, pues gente de bien que necesita ser acogido, ¿no? Sí, como muchos de nosotros fuimos, somos o quién sabe si seremos, ¿no? Bueno, algunos que presumen de que en su familia tienen un origen extranjero, español o... Ajá, sí, ¿qué hubiera sido de la globalización sin la migración? Se vinieron por algo y encontraron aquí brazos abiertos. Pues, Anaí, muchas gracias, no solo por tu presencia esta tarde, sino por el trabajo que hacen en el Centro de Apoyo Marista al Migrante. No, muchas gracias, al contrario, gracias por este espacio. Entre más información podamos dar, mejor hacemos nuestro trabajo. Gracias a nuestro equipo de trabajo y a todos ustedes por su amable presencia. Hasta la próxima.